Aló, 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 aló.
Alumnos, buenos días. Buenas tardes ya, ¿no? Ya son las 12, 12 y cuarto más o menos. ¿Me escucha? A ver, Sí. ya, a ver. Los alumnos que están presentes, que son 17, les voy a pedir un gran favor, 18. Van a colocar en el chat sus nombres, porque a veces en el chat no aparece tu nombre y tu apellido, aparece pues un nick que le has puesto, ¿no? De repente al celular o de repente a cómo tú te has identificado en el Zoom. Entonces, lo que yo te estoy pidiendo es que coloques tus datos eh, debajo de tu nombre que está escrito en el Zoom y vas a colocar además tu correo electrónico. ¿Para qué? Para mandarte ese correo las diapositivas. Este video ya te lo puedo enviar a, a tu correo. Entonces, a ver si vas colocando para ganarle tiempo. A ver, vuelvo a repetir. En el chat vas a colocar tus datos y me lo vas a enviar por el chat. Además, tu correo electrónico. Por favor, de los 23 participantes vayan colocando. Escriban, por favor, en el chat sus correos de cada uno de ustedes. Brian Gómez, Cóndor. Brian, por favor, ponme tu correo para enviarte ahí el video de la clase. Yanni Walter, también tu correo. Gracias, señorita Araceli. Siempre usted muy amable. Ya envió su correo ya. Señorita Camila Barrio Nuevo, por favor, su correo. Gracias, Joseph. Percy, tu correo te faltó, Percy. Gustavo Tornero. Gracias, Gustavo. Brian Gómez, gracias, Brian. Jefferson Chaguayo, muy bien. Camila Barrio Nuevo, muy bien. Fernanda, por favor, tu correo. Por favor, Patricia Fernanda Jordan, tu correo, te has olvidado. Gracias, Daniel. Pacori. Dana Camavilca, muy bien. Fernanda Jordan. Fernando Jordan sería, ¿no? Fernanda Jordan, gracias. La señorita Berrospi Brittany, gracias. Flor de Lis Alpaza, también gracias, señorita. Camila Osorio, gracias, Camilita. José Malpartida, muy bien, gracias. Ingrid Vázquez, me falta tu correo, Ingrid. A ese correo te voy a enviar el video para que lo puedas revisar. Las diapositivas con el audio. Jenny Marcas, Jefferson Chaguayo, Ingrid Vázquez, Carlos Llantas. Carlos Llantas, tu correo, por favor. Gracias, Percy. Carlos Llantas. Chantel Arrascue, gracias. Gracias, Carlos. El alumno Yupanqui no ha venido, ¿no? No me ha enviado su correo, ¿ah? Bueno, de repente no ha venido. Listo, jóvenes, ahora sí, empezamos. Sí, los que estamos con el tiempo, sí, ok, ya empezamos ya. Pero también es importante los correos. Cata, ¿quién es Cata? Identifíquese, por favor, Cata. ¿Quién es Cata? Miss Vicky. Ah, ya, señorita, disculpe. Ok, comenzamos. A ver, jóvenes, ahí hay una pequeña frase importante. El éxito depende de la preparación previa y sin ella seguro que llega al fracaso. Fue con un gran filósofo de aquellos tiempos, Confucio. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo de vectores. Yo los presenté no en diapositivas, sino en Word. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase pasada, algo rápido. A ver, ¿qué era un vector? Un vector que posee dos elementos, módulo y dirección. Módulo y dirección. ¿Para qué sirve un vector? Para representar una magnitud vectorial. No te olvides. ¿Qué cosa tiene un vector? Dos elementos, módulo y dirección. Además, ¿qué se puede realizar en un vector? La suma, adición y la diferencia. Con la adición hay tres métodos. El método del paralelogramo,
el método del polígono y el método de la descomposición. Además, los vectores me van a representar, como te indiqué, las cantidades físicas vectoriales, ¿no? Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la presión, la fuerza. ¿Qué más? Los vectores se clasifican en colineales, paralelos, perpendiculares, coplanares, concurrentes, ¿no? 5 formas que vamos a ver más adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva. El método más importante es el método del paralelogramo, para poder sumar dos vectores. Si tú sumas dos vectores, a esa suma le llaman resultante, el famoso vector resultante. R es igual a más B, eso sería el vector resultante. Este resultante, ¿cómo la vas a obtener? Cuando tú tienes dos vectores, mira, cuando tú tienes dos vectores que empiezan de un mismo punto, los dos empiezan de un mismo punto, forma un ángulo, en este caso phi, el ángulo phi, recuerda, es como el vacío, ¿no? El ángulo phi, formas tu paralelogramo y vas a obtener, ¿qué cosa? Una figura plana. Esta figura plana, como ya sabes, se llama paralelogramo. Trazas la diagonal, acá tienes la diagonal, trazas la diagonal, y esta diagonal, ¿qué me va a representar? La resultante, ¿no? La resultante de los dos vectores. Recuerda que la resultante es la suma. Claro, hay que recordar que si los vectores eran paralelos, ¿qué hacías? Sumabas, ¿no? Por ejemplo, este es 5 y este de acá es 2. ¿Cuánto vale la resultante? La suma, ¿no? ¿Cuánto es la suma? 7. La resultante es igual a 7, ¿no? ¿Por qué he sumado? Porque son paralelos, pero puedes observar en este dato, en este ejemplo, en esta teoría, son dos flechas que forman un ángulo phi. Ya no puedes sumar. ¿Qué tienes que aplicar? Esta formulita, ¿no? Esta que estoy subrayando. R es igual a a cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b por el coseno de teta. Recuerda que estoy sumando dos vectores. Ahora, si no te dan el ángulo teta, tienes que recordar lo siguiente. El módulo de la resultante cumple la siguiente relación. Acá está la resultante. Está, dice, entre la resultante mínima y la máxima. ¿Sabes cuánto es la mínima? La diferencia. Si tú tienes dos vectores, llámale A menos B. Esa sería la resultante mínima. Y si yo quiero la máxima sería A más B. Ahí está. Por ejemplo, yo tengo dos vectores, 5 y 2. Escúchame, tengo dos vectores, 5 y 2. Entonces, la resultante, ¿entre qué valores va a estar? Entre la resta 5 menos 2, que vale 3, y la suma 5 más 2. ¿Cuánto es 5 más 2? 7. ¿Ya está? Entonces, tu resultante va a estar entre un punto mínimo y un punto máximo. A este punto mínimo le llaman resultante mínima, es la diferencia. Y la resultante máxima va a ser la suma, no te olvides. Suma, diferencia. Si tengo dos vectores, uno de 5 y el otro de 2 unidades, resto me queda 3, sumo me queda 7. Entonces la resultante está entre 3 y 7. Todos esos valores puede tomar. Por ahí un alumno me preguntará, profesor, ¿la resultante va a ser un número entero? No, puede ser un número decimal. Puede ser 3,5, 3,8, 4,5, 6,9, pero si te digo 8, ya no pertenece a ese intervalo. Entonces esto es importante, ¿no? A veces no te dan el ángulo y te preguntan, ¿entre qué valores se encuentra la resultante? ¿Entre qué valores se encuentra la suma de los vectores? Es lo que te indica el ejercicio, ¿no? Bueno, esta parte es importante porque me ayuda a calcular en forma analítica la resultante de dos vectores. ¿Y qué es la resultante? La suma, no te olvides. Vas a sumar como si fueran dos números cuando los vectores son paralelos. Pero si no son paralelos, si forman un ángulo phi, hay que aplicar esta formulita, ¿no? Esta formulita que es por acá. Continuamos.
A ver, hay unos casos particulares que dimos la semana pasada. Bueno, he puesto tres de ellos, eran creo que seis, ya de la diapositiva anterior, me imagino que lo debes tener. El primer caso particular es cuando el ángulo vale cero. Cuando vale cero, ya te mencioné, simplemente sumas las medidas de los vectores. Cuando el ángulo vale 0 grados, lo que vas a hacer tú, vas a solamente sumar, ¿no? Vas a sumar cuando son paralelos. ¿Qué pasa cuando el ángulo es 90 grados? Fíjate acá el ángulo es 90 grados, ¿no? Cuando el ángulo es 90 grados, formo mi paralelogramo, en este caso va a ser un rectángulo. La diagonal del rectángulo, ¿qué cosa va a ser? Mi resultante. ¿Qué voy a aplicar? El teorema de Pitágoras. ¿Ya está? Y cuando el ángulo es 180, fíjate las cabecitas de la flecha, ¿no? Entonces, si yo sumo, no estoy sumando, estoy restando. ¿Por qué? Porque las cabecitas están contrarias. Por ahí un alumno me dirá, profesor, pero ¿por qué no pone menos acá? R es igual a menos B. No, no, no. Estoy sumando, recuerda. Estoy sumando dos vectores. R es igual a más B. Pero cuando tú desarrollas, no vas a sumar vectores. Vas a restar medida de los vectores. ¿Correcto? Entonces ten cuidado. Cuando es 180, se resta. Cuando es 90, Pitágoras. Cuando es 0, se suma. Proseguimos. Ahí tengo un ejemplo sencillo para poder desarrollar el ángulo entre A y B. Mira, te dan A. Acá vamos a aprender qué significa este A, que es por acá. Acá dice que A es igual a 7. ¿Qué es eso? Esa es la medida del vector A. La medida del vector A es igual a 7. La medida del vector B es igual a 15. Mira cómo estamos desarrollando los ejercicios, ¿ah? ¿Qué más? La suma. Mira, la suma es igual a 20. ¿Qué cosa era la suma, te acuerdas? La resultante, ¿no? Cada vez que tú sumas, le llaman a eso resultante y se coloca, se simboliza con la letra R de resultante. Calcula el ángulo que forman A y B, dice. Esto ya lo hemos hecho la clase pasada. Estamos recordando. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar la famosa formulita que lo vimos hace un momento, el método del paralelogramo. Ahí puedes ver, ¿no? Lo primero que yo voy a hacer es colocar que la suma es igual a la resultante. Ya está. Esta es la suma, ¿no? La suma dice que es igual a la resultante. A más B es igual a R. Luego aplico la formulita. Esta es mi formulita, ¿no? ¿Qué dice la formulita? R es igual a cuadrado más B cuadrado más 2AB coseno de teta. Todo eso es raíz cuadrada. Pero R es conocido, vale 20. A vale 7, B vale 15, más 2 veces A que vale 7, B vale 15, coseno de teta. Reemplazo. Me queda 20, esta raíz lo paso al otro lado como cuadrado, me queda 400, 7 al cuadrado 49, 15 al cuadrado 225, más 2 por 7 por 15 por el coseno de teta, que vale 210. 400 menos 225 es 175 y 175 menos 49 es 126. 126. Ese 126 lo divido entre 210 y me va a quedar 3 quintos. Coseno de teta, me queda finalmente que el coseno de teta es igual a 3 quintos. ¿Qué coseno de qué ángulo es igual a 3 quintos? Fácil, el ángulo es 53. Y ahí tienes la respuesta del problema número 1, ¿no? Hay que recordar el triangulito, ¿no? El triangulito rectángulo notable de 37 grados y 53 grados. No sé si se recordarás. 53, vamos a poner acá, para que te acuerdes, el famoso triangulito de 53. Muy bien, señorita. El famoso 3K, 4K y 5K, ¿no? Ahí está. Falta ahí nomás agregarle las K, ¿no? Entonces, coseno de qué ángulo es 3 quintos? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, 3 quintos. Coseno de 53 es 3 quintos, por lo tanto el ángulo teta vale 53 grados y tendría la respuesta del problema número 1. La clave sería la letra C. ¿Te diste cuenta?
¿Qué apliqué? Vuelvo a repetir la formulita, esa formulita larga, donde está la flechita. R es igual a cuadrado más b cuadrado más 2ab coseno de teta, todo eso raíz cuadrada, ¿no? Además, tú sabes que A más B es R, porque es la resultante de dos vectores. Yo reemplazo y el problema va a terminar. ¿Ok? Listo. Pasamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio, puedes observar que hay tres vectores, A, B y C. Tres vectores. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me dice el problema, si B es igual a C, ojo, si B es igual a C, me dicen acá, si B es igual a C, y es igual a 2,5, es igual a 2,5, calcula A más B más C. Ahora, de repente por ahí me indicarán, profesor, ¿puedo aplicar el método del paralelogramo? No, no se puede aplicar el método del paralelogramo. ¿Qué método vamos a utilizar? El método que hicimos la semana pasada, el método del polígono. ¿Qué dice el método del polígono? ¿Te acuerdas? Si yo tengo dos vectores consecutivos, fíjate el vector A, mira la cabecita de la flecha, fíjate el vector B, fíjate la cabecita de la flecha, son consecutivos. El que cierra es la resultante. ¿Quién cierra? C vendría a ser la resultante. Entonces yo voy a plantear lo siguiente. Por el método del polígono, yo sé que A más B, mira, A más B es igual a C. Perdón. A más B es igual a C. Pero yo sé que la resultante es la suma de los tres vectores, A más B más C. Pero yo sé que A más B es igual a C. ¿De dónde sé que A más B es igual a C? De gráfico, ¿no? Del gráfico me doy cuenta que A más B es igual a C. Además, la resultante es la suma de los tres vectores. Entonces, ¿cuánto vale A más B? A más B no era C, lo reemplazo. Acá está, mira, C. Bajo el otro C. ¿Cuánto vale C más C? 2C. Me queda que la resultante es 2C. Pero me dan dato, mira, me dice que el valor de C es 2,5. Entonces yo voy a reemplazar. R es igual a 2 por 2,5. ¿Cuánto es 2 por 2,5? 5. Esa sería la respuesta del problema número 2. La clave es la B de burrito, ¿no? La B de burrito. Justamente, claro, jovencito, estamos haciendo un repaso de la semana pasada, porque muchos no vinieron. El problema 1, el problema 2 son un repaso de la semana pasada. La semana pasada vimos vectores. Utilizamos dos métodos, el método del paralelogramo y el método del polígono. El problema número 1 tiene referencia al método del paralelogramo que hemos explicado el día de hoy. El problema número 2 es el método del polígono, que lo hemos visto en la clase pasada. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo utilizas el método del polígono? Cuando tú tienes una superficie cerrada, llámese un triángulo, un cuadrado, ¿no? En este caso es un triángulo. Tienes que observar que dos flechas deben ser consecutivas, A y B. Observa las cabecitas de flecha, A y B son consecutivos, pero C no es consecutivo, C es el que cierra. Por lo tanto, A más B es igual a C. Eso es lo que hemos planteado. Dos vectores y el que cierra, el que va en contra, ese es el resultado de la suma. A más B es igual a C. Además, yo sé que la resultante es la suma de los tres vectores. A más B más C es lo que te piden acá arriba, ¿no? Acá te están pidiendo A más B más C. Recuerda que es la suma. ¿Y qué cosa es la suma? La resultante de los tres vectores. Ahora, yo sé que A más B, por acá, mira, por acá, A más B es igual a C. Bajo el otro C. C más C es 2C. Reemplazo. El valor de C es dato. El valor de C es dato, vale 2,5. 2 por 2,5, 5. La clave sería la B de burrito, ¿no? La B de burrito. La clase pasada, si no has estado, yo el día de hoy voy a enviar todas las diapositivas a ustedes. La pasada no fue diapositiva, fue en Word, pero igual te la voy a pasar. Igual te la voy a pasar. Los que no tienen la tarea se las voy a pasar, no se preocupen. Por eso les he pedido los correos. Continuamos, chicos, porque las horas nos ganan. Oca. Listo. Continuamos.
A ver, en este problema me dicen, calcula el valor de A menos 2B. A ver, un ratito, Gerardo Lara me está haciendo una pregunta. A ver, Gerardo. A ver, Gerardo, activa tu micrófono, quiero escucharte. Solo Gerardo. Gerardo Lara, activa tu micrófono y dime tu pregunta. Lara, ¿levantaste la mano? Gerardo Lara. Ya, continuamos entonces. Pensé que tenía alguna duda el alumno Lara. Como no me dice nada, ya, correcto, Larita. Continuamos entonces. Entonces, el problema número 3, observa, siempre tienes que observar lo que te está pidiendo el ejercicio. Mira, hay dos corchetes, ¿no? En esos dos corchetes, adentro dice A menos 2B. Dice, calcule A menos 2B para los vectores mostrados. El valor de A, ese corchete significa medida, no te olvides, medida del vector A, vale 90. Y el corchete de B, medida del vector B, ¿cuánto vale? 30. Entonces ya tengo el vector A y el vector B, ahí yo tengo sus medidas. Además me dan 40 y 10 grados. ¿Qué pasaría si yo junto este vector B y este vector A? Los junto de tal forma que tengan un mismo punto de inicio. Acá está, mira. Ahí está el mismo punto de inicio, mira. Me lo estoy marcando. Este vendría a ser el vector B y este vendría a ser el vector A. Ahí está, vector B y vector A. Si puedes observar, el ángulo ahora va a ser 60 grados. La pregunta es, ¿por qué A? Profesor, si me dan 40, entonces yo trazo con una línea paralela y este ángulo, ¿cuánto vale? Ese ángulo vale 50, ¿no? 50. 50 grados. ¿Por qué A? Porque 50 más 40 es 90. Ahora, esta flechita A, la pongo acá, trazo una paralela, ya está. ¿Y este ángulo cuánto vale? Ese ángulo vale 10 grados. Entonces voy a tener acá, ¿no? El ángulo va a ser 60 grados. Estoy acá, mira. Acá tengo la representación. Cuando he juntado el vector A y B en un mismo punto inicial. Ahora, a mí no me piden A más B. ¿Qué me piden? A menos 2B. Entonces, como me dicen menos, ojo, menos 2B, ¿qué voy a hacer con B? Con B lo voy a invertir. Si yo lo invierto, este va a ser menos B. Ya está. ¿Qué es lo que hice? Mira la cabecita de flecha de B y ahora mira la cabecita de flecha de B. ¿Qué ha pasado? Se ha invertido. Si el ángulo era 60, estoy por acá, ¿no? ¿Cuánto vale este ángulo? Si todo es 180. Este ángulo va a ser 100, 20. 120, 120 grados, ¿no? Este valor sería A y este valor sería B, ¿no? 2B. A ver, quiero calcular la diferencia, ¿no? A menos 2B. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar la formulita. Ahí tienes A menos 2B, ¿no? Sería 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Recuerda lo siguiente. Acá hay algo interesante que te voy a explicar. 90 no es igual a 30 por 3. 30 por 3. Y 30 no es 30 por 1. ¿Qué puedes observar ahí? Se repite 30. Correcto, eso lo vimos en la clase pasada. Muy bien, señorita. Se Profe, repite 30, una ¿correcto? pregunta. ¿Por qué Ya, puso 120? ya, claro. ¿Por qué he puesto 120? A ver, nuevamente vamos a explicar esa parte, no te preocupes. El ángulo es 180. Si el otro vale 60, el otro sería 120. Muy bien, señorita. ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que este ángulo es 60. Si este B yo lo invierto,
Si este B yo lo invierto, va a pasar por acá, ¿no? Por ahí más o menos. Si todo es 180, todo este ángulo es 180, entonces recuerda que este ya no es B, va a ser menos menos B, menos B. Entonces, ¿este ángulo cuánto vale? 120 grados. Entonces, ¿yo qué voy a colocar? Voy a colocar el valor de 30, va a ser una constante, lo pongo fuera. El valor de A, ¿cuánto vale? 3. ¿Por qué 3? Acá está el 3, mira. Ah, hay un detalle interesante que me he dado cuenta recién. Mira, este 30 es 30 por 1, pero yo no quiero B, yo quiero 2B. Ah, entonces 2B ya no sería 30. A ver, vamos a ver ese detalle. Por acá. Ya está. Sería 30 por 3, ¿no? El valor de B, yo no quiero B, quiero 2B. Ahí está. 2B y sería 30 por 2. ¿Y eso cuánto es? Ah? Ese es 60. 60 sería 30, 30 por 2, ¿no? Ya está. ¿Qué es lo que voy a reemplazar? El valor de 3, acá está, y el valor de 2. Entonces, voy a tener A menos 2B es igual 3 al cuadrado más, acá sería 2, ¿no? 2 al cuadrado más 2 por 3 por 2. 2 por 3 por 2, por el coseno de 120. Esa es la formulita, ¿no? A al cuadrado más B al cuadrado más 2AB coseno del ángulo. Tú ya sabes que el 30 es una constante, acá está, se repite como dijo la señorita, lo saco fuera, y solamente voy a sacar la raíz cuadrada de estos números, de 3 y de 2, ¿no? Con eso nada más vamos a trabajar dentro de la raíz. Sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, me queda 4, ya está, más 2 veces 3 por 2 por el coseno de 120. 2 por 3 es 6, 6 por 2 es 12. Acá lo pongo, ahí está, mira, ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar con los dos? Se van a simplificar. ¿Qué me va a quedar? 9 más 4, 13. 13 menos 6, 7. ¿Cuánto vale el resultante? 30 raíz de 7. ¿Correcto? A ver, nuevamente voy a pasar a explicar la número 3. Dice, calcula A menos 2B para los vectores mostrados. Puedes observar que A forma un ángulo de 10 grados con el eje X y B forma un ángulo de 40 grados con el eje Y. Es un diagrama cartesiano, esas líneas, esas rayitas consecutivas. A es 90 y B, yo no quiero B, yo quiero 2B. Quiero el valor de 2B porque acá dice, me piden 2B. Entonces, si me piden a mí 2B, yo no voy a trabajar con 30, sino con 60, que sería 30 por 2. Puedes observar que el 30 se repite en ambos. Cuando tú ves que se repite un mismo número, ese número lo vas a poner afuera de la raíz, afuera de la formulita. 30, acá sería, ¿no? Todo esto multiplicado por 30. Ahí está. Sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 por 3 por 2 por el coseno de 120. Recuerda que el coseno de 120, eso es importante, hay que recordar, es trigonometría, ¿no? Coseno de 120 grados, ¿a qué es igual a? Es igual a 1 sobre 2 con signo negativo. Menos un medio sería. Vuelvo a repetir, el coseno de 120, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos un medio, ¿no? A ver, ahí está. Ahí tengo el 1 y ahí tengo su signo negativo. Listo. Coseno de 120 es menos un medio. Es por eso que acá lo he reemplazado, ¿no? En esta zona. 2 por 3 es 6. El 2 que ves acá, lo he puesto acá abajo. Coseno de 120 es un medio. Con el signo menos te sale menos. Más por menos es menos. Te queda 9 más 4, 13. 13 menos 6 sería 7. La respuesta es 30 raíz de 7. La clave es la letra E. La letra E de enanito. ¿Ya está? Profe, Dime, dime, te escucho, Chaguayo. ¿por qué puso coseno de 120? ¿No era C, no? No, no. A ver, creo que te has olvidado, ¿no? La formulita anterior de la diapositiva anterior era
a cuadrado más b cuadrado más 2ab coseno de 120. Te lo voy a enseñar. Algo rápido, algo rápido. Ahí está la formulita, ¿la ve, Chaguayo? Donde dice el módulo del resultante. R es igual a a cuadrado más b cuadrado más 2ab coseno de teta. Sí, te la vi. Esa es la formulita que estamos aplicando. Siempre se aplica esa formulita. A ver, avanzamos. Ya está. Entonces, por eso hemos aplicado, ¿no? Coseno de 120. Porque no estoy trabajando con b, sino estoy trabajando con menos b. No te olvides, con menos b. Ya está. Continuamos. Ahí tengo otro ejercicio. Dice, calcular a más b más c más d. Calcular a más b más c más d. Siendo la figura un rectángulo, dice. Un rectángulo de lados 8 y 3. 8 y 3. Además, M y N son puntos medios. M y N son puntos medios. A ver. Dice que el rectángulo tiene 8 y 3. Entonces, es lógico, ¿no? El lado menor sería este. Este vale 3. Este también vale 3. Este lado mayor vale 4. Y este vale 4. Profe, ¿por qué? Porque M es punto medio, ¿no? 4 más 4 es 8. La parte de abajo también es, ¿no? Acá tienes 4 y acá también tienes 4. Esta línea vale 4 y toda esta línea también vale 4. Esta línea, que es la alturita, vale 3. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que voy a trabajar acá? Tengo que ver la forma de cómo desarrollar el ejercicio. Muchos alumnos me indican, profesor, hay que utilizar el método del paralelogramo, pero ¿no te parece que son muchos vectores para utilizar el método del paralelogramo? Son demasiados vectores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? A ver, vamos a pensar un poquito. A ver. Ya. A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, tengo el vector C que es horizontal, ¿correcto? Ya, en ese no tengo ningún problema. El vector A es vertical, pero tengo un problema con el vector B y con el vector D. Fíjate, el vector B es la diagonal del rectángulo y el vector D es otra diagonal, ¿no? Es otra diagonal. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a recordar esa teoría. Si yo tengo un vector diagonal, por ejemplo, el vector D, ¿no? Voy a dibujarlo. Ahí tienes tu vector D. Entonces, este vector D, se puede descomponer en dos ejes, horizontal y vertical. Primero voy a formar mi rectángulo. Ya está. Ya formé mi rectángulo. Entonces, este vector, que ves acá, esta flechita, puede ser cambiada por estos dos vectores. ¿Cuáles? Me preguntarás, ¿no? Este es uno y este es el otro. Entonces, este vector D va a ser cambiado por estos dos vectores. Vamos a llamarle este vector D1 y a este vector D2. ¿Ya está? Entonces, cada vez que tengas un diagonal, lo puedo representar con un vector horizontal y un vector vertical. A este tipo de forma le dicen descomposición rectangular, ¿no? Descomposición rectangular. No te olvides, ¿ya? A ver, vamos a observar el diagonal. Fíjate el vector B. Es una diagonal. Lo puedo descomponer, ¿no? En dos vectores. ¿Cuáles? A ver, mira. Voy a tener este vector. Es 1. Sería este en el eje horizontal. Estamos hablando del vector B, ¿ah? No te olvides. Y este otro sería el vector vertical, ¿no? A ver. Vector vertical. Ya está. Entonces este vector B ya no está, ya no existe. Ya lo he cambiado por estos dos vectores, ¿no? El vector 4 y el vector 3. Ahora vamos al vector D. El vector D hago lo mismo. Voy a descomponer en dos vectores, formando un rectángulo. Ahí tengo un vector
Y acá tengo otro vector. ¿A quiénes corresponde estos dos vectores que he graficado? Al vector D. Entonces el vector D lo desaparezco. Entonces lo que he hecho, no te olvides, ese es el vector D que lo he descompuesto y también el vector B. El vector B lo he descompuesto en un rectángulo, ¿no? Ahí está mi rectángulo. ¿Y qué es lo que he hecho? Lo he descompuesto en dos vectores, ¿no? 1 y 2, ¿no? ¿Ya está? A ver, 1, este no es creo. A ver, ya está. Dibujo mi rectángulo y lo que voy a hacer es descomponer, ¿no? ¿Qué voy a descomponer? Este vector. En una componente horizontal y una componente vertical. ¿Ya está? Este recuerda que era el vector B, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho con el vector B? Lo he transformado en dos vectores, en el vector B1 y en el vector B2. ¿Ya está? Entonces, cada vez que tengas en los gráficos vectores diagonales, lo vas a descomponer en su componente horizontal y su componente vertical. ¿Ya está? ¿Cuántos vectores voy a tener? A ver, lo voy a poner acá, porque acá no se nota bien. Tengo un vector que vale 4. ¿Ya está? Tengo otro vector que vale 8, pero está mirando para allá. ¿Ya está? Tengo otro, a ver, 1, 4. Acá tengo otro vector que vale también 4. Si puedes observar, el vector negrito C es este de acá. El vector rojito que apunta para allá es este de acá. Y además el vector 4 también, este es el vector rojito 4, ¿no? Si yo opero, me va a quedar que esta resultante de estos vectores horizontales, vamos a ponerle así, resultante horizontal, que es igual a 0. ¿Por qué A? Porque los dos 4 se suman, sale 8, y con el otro 8 se resta, te queda 0. Pasamos a la segunda parte del problema. En la segunda parte tengo los vectores verticales, ¿no? ¿Cuáles A? Tengo este de 3, tengo este de 3, ¿no? Tengo acá un vector de 3 y tengo otro vector de 3. Pregunta, ¿qué voy a hacer con esos dos vectores, ah? Por ahí escuché una respuesta. Voy a sumar los dos vectores. Entonces voy a tener que la resultante vertical es igual a 6. Entonces, puedes observar que no hay resultante en el eje horizontal, vale 0, pero sí hay resultante en el eje vertical. Por lo tanto, la resultante general, la resultante total, ¿a qué va a ser igual a? Va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿de quién a? De la suma de 6 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? Esto es el teorema de Pitágoras, claro que sí. Esto es igual a 6. ¿Hay clave? Sí, la letra B. ¿Ya está? A ver, vamos a ver las preguntas. Dice, ¿por qué puso coseno de 120 y no seno? Me dice Jefferson. Bueno, ya lo resolvimos eso. Estoy bajísimo, perdí mis poderes, dice Jefferson. A ver, jóvenes, por favor, el lenguaje que sea un poco más académico. Nicole Jara, profesor, ¿lo puedo hacer con diferentes colores? Un mismo color en todo confunde y se me hace un poco difícil de entender. No te preocupes, Nicole, en el siguiente ejercicio lo voy a hacer con diferentes colores, ¿correcto? No te preocupes. A ver, continuamos. No te preocupes porque te voy a pasar el video para que lo veas nuevamente en tu casa.